Y este episodio de Archipiélago Histórico es patrocinado por Librería Mágica, los que más saben de libros. La Librería Mágica está localizada en San Juan, Puerto Rico, específicamente en la avenida Ponce de León 1013, a pasos de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y la estación del tren, con el número 787-370-0355, 787-370-0355. Y para las personas que no puedan visitar la Librería Mágica personalmente, recuerda que la Librería Mágica tiene una tienda en internet, libreriamágica.com, con envíos a Puerto Rico y Estados Unidos. Así que si al igual que a mí te gusta leer, ahí tienes entonces una buenísima opción para buscar los libros que se mencionan en los diferentes episodios de Archipiélago Histórico. Por ahí vienen las clases, la universidad, todo eso, así que también es una excelente opción para irse preparando para el semestre entrante. Librería Mágica, los que más saben de libros. Estaré en conversación con el historiador Gottfried Brancken. ¿Esa pronunciación está correcta? Sí, Ramón, lo has hecho muy bien. Ok, muy bien. Aquí es por la mañana. ¿Usted en dónde está ahora mismo? Estoy en Madrid. Está en Madrid. en ¿Y qué hora es allá? Ahora mismo tenemos aquí los 14, A mediodía. las 2 de la tarde. Ok. Pues buenas tardes para usted entonces. Muchas gracias. Para las personas que no le conocen, háblenos un poco sobre su trasfondo académico y a qué tipo de investigación se dedica usted. Vale. Bueno, antes que empezamos, quiero darte mis gracias, ¿no? En primer lugar, por permitirme participar en tu podcast. Es para No, mí un gracias a gran usted. honor que me consideras suficiente interesante que estamos ahora hablando. No, Muchas gracias. definitivamente. No, Y gracias a también usted. quiero decir que, bueno, aunque parece que hablo bien español, es un español un poco blanco-negro. Entonces me falta vocabulario para explicar en detalle algunos conceptos, pero lo vamos a intentar. No, hasta ahora lo que he escuchado, su español es excelente. Ya, Así parece estar que un poco preparado. sí, definitivamente, sí. Sí. Y bueno, luego contestando a tu pregunta, pues Ujú. no soy doctor, es a lo mejor un poco raro, yo soy ingeniero aeronáutico. Y por una Oh. coincidencia me empezaba a interesar por el tema de Colón, que era en el 2004, y he profundizado mucho trabajando, estudiando Colón durante unos 20 años. Ha resultado en 2 libros publicados en Holanda, en holandés, y como ahora dispongo de más tiempo, he buscado un tema nuevo. Y después de una analización y haber hablado con muchas personas, era una pequeña coincidencia, creo, pero vi un holandés que tenía un nombre distinto en español. Y Ujú. eso me llamaba mucho la atención, porque yo pensaba, wow, si ese señor es tan importante que tiene un nombre en español, aunque es un nombre un poco distinto, tiene que existir escritos y documentos sobre él. Ujú. Y luego había los imágenes de Puerto Rico, tu ciudad. Me quedé muy impresionado, ¿no? Por el Moro, el castillo. Y entonces yo empezaba a buscar qué pasaba con ese señor y qué ha hecho. Ok, entonces se refiere a Balduino Enrique o Balduino Enrico, que hay varias versiones en español también. Sí, sí, correcto, ¿no? Entonces yo creo que el más correcto en español es Balduino Enrique, Enrique. pero bueno, ya he visto ahora ya bastantes publicaciones donde tienes cada vez un nombre que parece un poquito a esto. Lamentablemente,
en holandés pasa lo mismo. Ujú. Y este hace la investigación bastante más complicado, porque los primeros documentos en los registros, ¿no?, donde él sale, los archivos que se han quedado, se llaman Bouwen-Heinz-zoon. Y se escribe con SZ punto al final, que es una abreviatura de hijo de. Entonces, él tiene como nombre Bouwen y su apellido, para decirlo así, es hijo de Heinz, ¿no? Hijo de un tal Hein. Y eso se complica mucho más porque el hijo de él, ¿no? Entonces, el hijo de Bouwen Heinz se llama Marten, pero él tiene como apellido Bouwenzoon, ¿no? Entonces, él es hijo de Bouwen, ¿no? De nuestro Bouwen Heinz. Y entonces no tienes líneas directas que se dirijan por el mismo apellido. Oh, Entonces, mirando archivos antiguos, complica muchísimo la investigación. No es fácil. Y también en holandés hay muchas formas de escribir su nombre. También está exactamente. con Y, con IJ, hasta, y ya vamos un poco más por delante en la historia, un historiador holandés que se llama Johannes de Laat, Ujú. Johannes de Laat, que seguro vamos a hablar un poquito más, en su libro, que es un libro muy importante, publicado en 1644, en este libro él le da dos nombres. Por un lado le llama Bouwen Heinz y casi en todo su libro le llama Boudewijn Hendrikszoon. Mire, de repente es otra cosa, Hendrikszoon. Mm. Y allí viene en Enrique, viene de allí, ¿no? Entonces en realidad es ya un error en un nombre que se adapta al español aún más erróneo. Pero en esta época era muy normal, pasa mucho con esos nombres, ¿eh? Entiendo, pero entonces esa publicación se hizo en 1640, ¿no? 44, sí. ¿Y él todavía estaba vivo para esa fecha? No, 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 no. Él ya hubiera muerto, sí. Ok, pero no llevaba mucho tiempo muerto, entonces me Sí, parece sí, sí, interesante que con todo y eso sí, bastante. todavía se prestaba para errores, aunque no había pasado muchísimo tiempo de su muerte. Claro, pero esos son temas complicados Ujú, porque, bueno, sobre Balduino Enrique hay problemas grandes que hacen mi investigación muy complicado, ujú. porque probablemente se muere el 2 de junio, ¿no?, de 1626. O se muere el 2 de julio. Entonces ahí hay un pequeño error, están bailando los meses junio y julio. Y él en esta época, en ese momento, estaba cerca de La Habana, entre La Habana y la bahía de Matanzas, al norte de la isla de Cuba. Sí, Y se muere allí de repente de un fiebre. Pero a lo mejor antes que entramos allí, que cuento un poquito por qué ha llegado allí y claro, de claro. dónde venía, Ujú. ¿no? Entonces, para entender esto un poco mejor, eh, ¿quieres que yo diga algunas cosas sobre su vida en Holanda? Porque esto hay muy poco publicado sobre esto. Es campo, no digo nuevo, pero casi. Ok, no, lo que puedo hacer es hacer el disclaimer que había hecho anteriormente Sí, para que la sí. gente también entienda a lo que hace alusión, ¿no? Sí, no, es que estoy ya casi ahora un año, ¿no? Estudiando, analizando la vida de Balduino Enrique y claro, no he acabado y es un trabajo bastante, digo yo, a veces difícil por las Ujú. dificultades con el nombre, pero también buscando documentos y hechos en Holanda. Entonces, bueno, me he hecho ya amigo con un señor que se llama Herman Rijswijk y Herman tiene como hobby de hacer transcripciones de manuscritos en algunos archivos importantes en Holanda, pero son archivos locales, archivos sobre Edam, donde Balduino Enrique ha vivido mucho tiempo. Pero lo que hace Herman es transcribirlas, entonces salen cosas en un holandés antiguo. Y me ha dejado mucho, pero yo tengo que interpretarlo y trabajar con estos hechos. Y es bastante, es como un, bueno, tengo mucho, pero es un poco, hay cosas que no hemos encontrado.
pero a lo mejor mañana tiene una cosa, porque hay bastantes registros, pero lo que pasa es que los manuscritos holandeses de esta época son para mí completamente imposibles de leer, ni una palabra. Al contrario de los en español de esta época. No digo que lo leo, pero por lo menos veo fechas, veo cifras, veo nombres, veo apellidos. En holandés, imposible. Entonces, lo que hace Herman, ¿no? Él trabaja mucho con un archivo jurídico antiguo, ¿no? Le llamamos así. Y tiene actas del vroedschap. Y ahora ya entramos un poco en Holanda de esta época, porque Balduino Enrique estaba una de las personas más importantes de Edam. Edam es una pequeña ciudad al lado de un lado muy grande que llamamos ahora IJsselmeer, pero en esta época tenía conexión con el mar directo. Entonces era un pueblo, una ciudad con un puerto. Ah, entiendo. Sí, y entonces lo que hemos encontrado de Balduino Enrique es su acta de nacimiento, no. Claro, eso es ya en realidad es grave, ¿no? En vista de una persona y no sabes exactamente cuándo ha nacido. Pero a lo mejor es alrededor de 1565 o 70. Por allí tiene que estar. Y luego lo que hemos encontrado es que se ha casado, ¿no? Una vez en 1593, se muere la mujer, pero tiene un hijo que se llama Marten. Y luego se casa otra vez en 1598. Sabemos el nombre de esta mujer, se llama Trein Heinz Dochter. Entonces lo mismo como hijo de, pero ahora hija, ¿no? Es dochter en holandés. Pero lo que hemos encontrado es una cosa larga de ventas y compras, pero muchísimos. Entonces se puede decir que él hacía negocios con barcos, compra y vende, tiene partes, vende partes, lo hace lo mismo con casas, continuamente compra y vende casas o parcelas, y era Paneman. Entonces, Paneman es una palabra holandés en esta época que puedes traducir a lo mejor de hombre de sartén, no te ríes, pero es hombre de sartén. Sí. Y esta hace referencia a una industria de sal que estaba o tenía en esta época en Edam. Entonces, estos panes o sartenes eran muy grandes, unos 2 y 3 metros en diámetro, ponían agua salada dentro y abajo con un fuego evaporaron el agua para obtener sal. Y tenían barcos de un tipo especial que se llaman waterdrager en holandés, o portador de agua, para transportar agua salada a estas instalaciones industrios, porque ya era una especie de industria, donde obtenieron así la sal. Entonces, Balduino y Enrique tenían algunos de estos, bueno, no llamo fábrica, ¿no? Pero instalaciones industriales, ¿no? Tenían varios o participaciones y también con su hijo. Entonces, era un hombre rico, tenía mucho éxito y también en funciones de gestión, ¿no? Porque como ya lo dijo, él era miembro del vroedschap. Y vroedschap era un conjunto de hombres más ricos de un pueblo con nombramiento por vida. Y estas personas deciden quién va a ser alcalde, quién va a ser schepen. Entonces tenía bastante poder, ¿no? Y él estaba también algunos años concejal, aunque concejal en esta época era un poco distinto porque estaba también el aspecto jurídico y leyes muy metido, ¿no? Y lo estaba en unos 6, 7 años. Y luego ha estado alcalde de Edam, que es importante. Él es alcalde en Edam en 1617, 1620 y 1621. Entonces, un hombre con poder, con negocio y con éxito. Entonces, ¿quieres que yo siga o quieres hacer una pregunta? No, me parece interesante porque ahora lo que estoy pensando es
si tenemos a una persona que para todos los efectos es exitosa, es rica y a la que no le falta nada, ¿cuáles son las motivaciones para que esta persona se monte en una embarcación y vaya al Caribe a hacer ataque? Eso es Muy lo bien, que me muy bien. interesa Sí, saber sí. ahora. Eso es como que, ¿cuál Sí, es la sí, motivación? O sea, que al hombre le gustaba también la aventura, la sí, adrenalina. sí. No, eso es muy interesante, ¿no? Porque a mí, claro, me pasa un poco, bueno, me pasa continuamente, ¿no? Sí. Eh, autopreguntarme cuando estoy trabajando con tanta información de tantos lugares distintos y de tantos archivos, intentar encontrar el porqué. Ujú. Bueno, entonces tenemos que volver en el tiempo un poquito a 1602, porque en este momento estaba Holanda en una época de 80 años de guerras contra los españoles, que era un periodo muy, muy dinámico y muy movida. Pero los negocios en Holanda iban a tener cada vez un aspecto más importante. Entonces, en 1602 se ha creado la Compañía Oriental de las Indias, Muy importante. muy importante, en 1602, ¿no? Y entonces lo apruebe la creación de esta compañía un vehículo que llamamos en Holanda Staten-General, que era una especie de un gobierno, pero no tiene nada que ver con un gobierno como lo conocemos ahora, Sí. porque no eran tan reconocidos, eran una banda, bueno, eran rebeldes contra los españoles, entonces eran estructuras completamente nuevos y complicados. Y estos tenían relativamente rápido, tenían éxito en ganar mucho dinero haciendo viajes para mover, comprar, vender especias o esclavos, pero orientado al oriente, a las islas de especias. Entonces, lo que pasa es que lo mismo hacían en el 1621, creando una compañía que se llama Compañía Occidental de las Indias, pero Ent- mucho más tarde. Pero Sí. el modelo y la estructura de esta compañía era muy parecido, casi una copia del otro, ¿vale? Entonces, estas compañías, que en holandés esta compañía lo llamamos UWIC, que es abreviatura de West Indische Compagnie, ¿vale? Esto era un octrooi, decimos en holandés. En español, mejor decías, creo que es patente. Ok. Ellos tenían el único derecho, ¿no? Para hacer negocios, es un derecho de explotación, ¿no? Y podían actuar en nombre del Estado en general, ¿no? Del gobierno, en una zona, y la zona era Caribe, Brasil y Costa de África. Entonces, se ha creado esto. Entonces, 1621. en 1621 Ujú. tardaron mucho por lo de sal, porque había ciudades como Hoorn y Enkhuizen que tenían un negocio tremendo, ¿no? Con el sal de Venezuela, de Punto Araya. No sé muy bien si allí había unas gran cantidades de sal. Y eso es muy interesante de leerlo porque tengo una publicación que dicen que en 1101 hasta 1602 venían 96 barcos de los Países Bajos para coger sal o robar sal, porque era español. Y el año siguiente, unos 1700, perdón, 100, 702. Y venían básicamente de las ciudades Hoorn y Enkhuizen. Entonces, estos estaban en contra de esta compañía, porque claro, les quitan, porque de repente el otro tiene el patente. Entonces, les quitas el negocio. Entonces, era, Eh, era complicado la negociación en Holanda. Déjeme hacer una Sí, pequeña pausa porque es bien interesante que usted menciona esta necesidad de buscar sal. Bueno, que obviamente es una necesidad precisamente porque la utilidad de la sal para ese tiempo era la preservación de las carnes. O sí, sea que, y pescado para Holanda. Y claro, pescado, sí, sí, muy importante para ustedes, claro que son una nación bastante naval, por decirlo así, bastante inclinada al mar. sí.
Sí, entonces me parece bien interesante ese comentario que haces sobre Venezuela y la sal y cómo se destina una importante, una importante flota destinada a obtener este recurso en el llamado Nuevo Mundo. Y me hace pensar en que en el oeste de la isla principal de Puerto Rico hay unas sales, ¿no? Hay sal Sí, también en sí, Cabo Rojo. sí, Entonces, he escuchado también, precisamente hago alusión al episodio número 10 con el historiador Francisco Moscoso, sí. que se habla que precisamente en esos siglos, sí, principio del siglo XVIII, final del 10 final del 17, se intercede con una embarcación holandesa que está haciendo contrabando con los vecinos de Puerto Rico, están Ah, mira, intercambiando achote y otras cosas. sí. Entonces, a mí no me resultaría muy difícil creer o pensar que hay una posibilidad grandísima de que los holandeses de alguna manera hayan tratado de explotar o hayan explotado las sales que todavía existen en el sur oeste de Puerto Rico. Esa es la pausa que quería hacer. Bien. Hay un comentario, creo, pero Sí. claro, esos son más de 100 páginas en un holandés antiguo y no lo tengo tan preparado, pero creo que estaban también en Puerto Rico mirando si había existencia de sal, pero no la encontraron. Ok. Hay una frase, pero lo tengo que mirar exactamente en qué momento era. Pues la presencia de los holandeses en Puerto Rico es bien importante para esos siglos, porque incluso se habla de que había un dicho popular que decía, cuidado que por ahí viene el Ya, ya, ya. holandés. Ya me lo han dicho cuando estaba allí. Sí. Y como llevaba una camiseta naranja, tú mira lo que me han dicho. Oh, le Sí, dijeron eso. sí, sí, claro. Sí. Ok. No, pero bien, no pasa nada. Estaba muy interesante, ¿no? ¿Quieres que siga un poquito? ¿No, Porque no? lo que pasa es con la Sí. creación de compañía, que Ujú. tiene una estructura importante, lo puede explicar, pero son muchos detalles. Pero hay un papel muy importante dentro de esas compañías que era bewindvoerder. Y bewindvoerder es una persona que tenía participaciones importantes. Entonces, para ser bewindvoerder, tú tenías que poner dinero. Y depende, según la región donde tú estabas viviendo, Ujú. fija el importe. Y de esos participantes principales había un total de 74, ¿vale? Y entonces él, si tú eres bewindvoerder, ¿no? O participante principal, tú puedes dirigir comisiones para, por ejemplo, comprar armas, barcos, preparar barcos, alquiler barcos, y para esto tú recibes comisiones sobre el valor de mercancías, también de barcos conquistados y también siempre un 0,5% del oro y plata ganado. Y Balduino Enrique era un bewindvoerder, era uno de ellos. Porque tengo un texto, ¿no? En un registro importante donde está escrito que él era bewindvoerder porque le piden hacer una decisión. Y ese es del 7 de marzo de 1623, un documento importante, porque este es una cosa importante. Entonces, él tenía conexiones Sí. decimos, el gobierno de Holanda, para decirlo, ¿no? Con esta compañía. Y por esto, una vez lo han invitado para hacer propuestas a qué se podía dirigir esta compañía. Porque los máximos responsables trabajaron mucho con comisiones. Era bastante, no digo democrático, ¿no? Pero casi como funcionamos ahora. Invitan ciertas personas para exponer ideas. Entonces a él también lo invitaron de poner ideas a qué se podría dirigir esta empresa. Y su idea era concentrarnos, ¿no? En el mar Caribe y las islas alrededor de este mar. Esta era su propuesta. Entonces, allí ya vemos, ahora tenemos de repente unos anclas que van ya dirigiéndonos a Puerto Rico, pero no era enseguida.
Sí, porque después muchísimas discusiones decidieron o quisieron primero enfocarse solo a África por el negocio de los esclavos, porque este daba muchísimo dinero. Y claro, ahora hablando de esto, claro, era horrible, ¿no? Que lo que en realidad estaban haciendo. claro. Ya, bueno, no tengo muchas palabras para esto, ¿no? Porque era muy mal. Y hasta tal nivel que nombraron una comisión para los cristianos holandeses, ¿no? Investigaron si ellos podrían coger parte de este negocio. Y la comisión decidió en 24 horas que sí. Oh, Imagínate por dónde. Sí. wow, ok. Hay un registro sobre esto. Lo tengo, ¿no? En mi libro lo voy a utilizar seguro. Pero claro, es una tristeza, es total, ¿no? Porque ese era en manos de los portugueses que ya llevaron muchos esclavos de África a Brasil. Sí. Y entonces venía otro tipo de organización, porque pensaron, no, lo vamos a ampliar, vamos a hacer un gran diseño o un diseño distinto, lo llaman así en holandés antiguo. Es decir, nos vamos a Brasil, conquistamos la Bahía de Todos los Santos y la Ciudad Salvador, y mientras tanto llevamos los esclavos de África allí para trabajar por nosotros y vamos a explotar los plantajes, ¿cómo se llama eso? De azúcar, las plantaciones de azúcar. Ok. Entonces, esta era la idea. Y Pregunta que le hago. ¿Usted tiene sí, conocimiento geográfico de esa localización? Es decir, ¿dónde se encuentra específicamente ese puerto que me está mencionando? en África. No, no, el que me menciona de Los Santos. Perdón. Sí, bueno, se llama Bahía de Todos los Santos, que está en el norte de Brasil. Y allí está la ciudad que se llama Salvador de Bahía o simplemente Salvador. Entiendo. Y la bahía es una bahía enorme, Ujú. lugar muy bonito. Bueno, para entender mejor los hechos allí, he estado allí este verano para verlo un poquito, porque eso es muy importante para entender bien lo que escriben, porque el Johannes de Laat Ujú. nunca ha estado allí, solo ha leído comentarios y documentos. Y ves enseguida, hay cosas que no encajan. La bahía no es como él escribe. La bahía es muy distinto. Fenomenal, me imagino que Sí, eso debe haber sido una experiencia. Pues tremendo, mira, sí. yo tengo la oportunidad de estar aquí y de alguna manera meterme en la mentalidad de los holandeses de ese siglo Sí, y ver cómo ellos pudieron haber entendido este ambiente y cómo pensaron y cómo claro. Porque sí. lo que es muy interesante, pero claro, ahora salto, ¿no? Mira, a lo mejor cuenta ahora primero que la Compañía Occidental de las Indias manda una flota, ¿no? A la Bahía de Todos los Santos, en el norte de Brasil, Ujú. y lo conquistan. En unos 30 días atacan, matan a muchos, rompen todo, iglesias, lo que sea. Bueno, y se mueren bastantes españoles. Ahora hago un pequeño error porque lo hago a propósito, porque digo españoles. Pero en esta época España tenía una unión con Portugal. Entonces no puedes hablar de españoles, eran españoles y portugueses. Sí, dura poco, pero hay una Sí, unión. sí, hay una unión, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando llegué la noticia de esto a España, ¿no? El rey reaccionaba de forma inmediata y manda una flota enorme, ¿no? A la bahía para reconquistarlo. Y el comandante de la flota es Fadrique de Toledo. Y imagínate, ¿no? Mandan los españoles 52 barcos con unos 1.500 marineros y más de 1.000 cañones y reconquistan la bahía el 30 de abril de 1624. Los adiós holandeses. Pero los españoles reaccionaron mucho más rápido.
Porque en Holanda también llegaba la noticia que habían conquistado la bahía, pero ya se daban cuenta va a ser muy difícil que lo mantenemos, porque Ujú. los españoles van a reaccionar. Pero tardaron mucho en equipar una flota y tenía la mala suerte que ya estaba preparado para salir. Tardaron unos 2 meses. Tema todavía me extraña mucho lo que ha pasado allí exactamente, pero no encuentro mucho, es decir, barcos esperando bien tiempo para poder salir. Y ahora viene el general de esta flota de relevo, como lo podemos llamar. Este era Balduino Enrique, en función de general, el primer general de la Compañía Occidental de las Indias, por encima de almirantes y vicealmirantes y gente o personas del ejército. Este está bastante mal expresionado en documentos y libros en español porque no sabían este demasiado bien. Ok, entonces, para clarificar, él Sí, no era un pirata, él no era un corsario, él no. era una persona, ok, por lo que me está diciendo ahora, un general dentro de un ejército, vamos a llamarlo mercenario, porque no era necesariamente del Estado holandés tampoco. Bueno, eso es complicado porque, Ujú. claro, Era de la compañía. el mando, ¿no? de la compañía está en manos de zonas de Holanda, ¿no? Son 6 zonas de Holanda donde hay ciudades. Y las ciudades tienen participaciones, ¿no? con dinero. Y el dinero pone los bewindvoerders, ¿no? que he explicado antes. Pero luego lo que pasa es que el Estado, bueno, lo que podemos llamar Estado en este momento, Estado Exacto. General, ¿no? Ellos tenían el poder de hablar sobre cosas de guerra, lo llamaron, ¿vale? Y, y también estaba allí metido el príncipe de Naranja, porque también hay un príncipe, que en esta época era todo un poco complicado, que se llama Prince Maurits. Entonces, él y el Estado General tienen que aprobar nombramientos. Entonces, el nombramiento de Balduino Enrique está aprobado por lo que queremos llamar gobierno de Holanda, pero también hasta con el príncipe de Naranja. Y si iban a hacer cosas de guerra, entonces el Estado General pagaba parte de este dinero o pagaron 2 años de sueldo de los soldados. Porque claro, el gran capital de esas flotas eran de personas de negocio, Ujú. no es el Estado. Son flotas con decir, un patente donde tiene poder de hablar y tomar decisiones según el Estado y son personas de confianza del propio Estado. Entonces, ¿son piratas? Pues sí, parte sí, porque conquistaron muchos barcos en el camino. Continuamente conquistan barcos, porque tienen Ujú. mucha hambre. Entonces, cualquier cosa que viene al mar, si lo pueden coger, lo cogen. Claro. ¿Sí? Y la mercancía, y etcétera, etcétera. Ok, pero es una relación compleja, Sí, 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 hay mucho más detalles tengo aquí, exacto. pero bueno, creo que esto es más bien para leer de explicarlo ahora, ¿no? Cómo Sí. funcionaba exactamente. Sí, pero es un Mm. constructo bastante complicado y claro, y a veces hacen las decisiones lento, porque para mandar la flota de Balduino Enrique, aunque lo hacían muy rápido, tenía que ampliar el capital. Entonces, enseguida hay discusiones, ¿quién paga? No, yo no quiero, pues yo también quiero algo, ¿entiendes? Bueno, a mí no me parece fiable en esto, Bueno, no voy a adelantar, pero ajá, no parece fiable, pero ajá, sí, ¿vale? sí, sí, Y los ejércitos son caros, y barcos y cañones también. Este era como ahora, ¿no? sí, Ejército y flotas eran muy caros. y el riesgo es gigantesco, Sí, enorme. Sí, enorme. pero como ganaban tanto con las especias, pensaron, vamos a triunfar. Ok, ¿No? Bien, entonces lo que pasa ahora es que Balduino Enrique llega a la bahía y Bahía de Todos los Santos, perdón, entran con su flota de 34 barcos, flota grande,
pero ve allí, hay banderas españolas, ve a muchos barcos y se queda con un cierto susto porque era mucho fuerza. Entonces entran en la bahía, duermen ahí una noche y vuelven. Y no hay ninguna relación con los españoles. No se atacan ni el uno ni el otro. ¿Y por qué los españoles no atacan? He descubierto hace 3 o 4 días. Porque hay una publicación de 1628 donde explican en unas frases curiosas por qué no atacan. Porque tienen sus barcos en el estado bastante malo. Entonces, la flota española que iba tan rápido, flota portuguesa española, a reconquistar la Bahía de Todos los Santos, tenía en este momento, estaban arreglando los barcos, habían barcos fuera del agua, etcétera, etcétera. Entonces decidieron en un consejo de guerra de solo atacar cuando los holandeses atacaron. Entonces Entiendo. lo persiguen por la bahía, no hacen nada y el día siguiente salen. Y la bahía es enorme, ¿no? Si ves los dibujos de este momento, está mal dibujado. Es muy fácil que hay mucha distancia entre fortines, la entrada de la bahía, las islas y las flotas. Entonces sale Balduino Enrique, no hace nada. Ok, pero entonces, aún en el estado precario en el que se encontraban las defensas españolas portuguesas en ese puerto, Sí, tenían que ser lo suficientemente formidables sí, como para que él entonces tomara la decisión. Así de dañados como están, claro, siguen siendo un enemigo bastante considerable. claro, Lo ideal es que yo me vaya de aquí, no voy a sí, atacar aquí. sí. Es también porque la civilidad, ¿no? Salvador es difícil porque hay mucho nivel de altura entre la bahía y la propia ciudad. Y para tomar la ciudad solo habían 2 caminos. Entonces, tienes que meter, de una u otra forma, tienes que meter tropas en la playa, pero no hay tanto playa allí. Por eso es muy interesante de ir y verlo, porque la playa era nada. Entonces, si lo que hacían los españoles eran utilizar los cascos de barco, si lo digo bien, lo meten los cañones y les anclan por delante de la playa. Entonces es súper, súper difícil que tú pones tus tropas en esta playa. Es casi un suicidio hacer esto. Ok, Entonces, déjeme ver si entiendo. Lo que está describiendo es como que sí, ellos lo que hacen es que encallan los barcos a propósito para claro, bloquear la entrada a la playa a la y tienen playa, también los cañones de estos barcos apuntando. claro, y cortan hacia los mástiles de los barcos. Solo es la nos proa, ¿no? Pero esta parte del barco, cortan todos los mástiles y todo, solo esto. Entonces, claro, es como vas tú a meter ahora mil personas allí llegando y tiene que desembarcar y eso es muy difícil. Sí, no hay forma. Sí, y entonces llegaron a los españoles portugueses a avisos que estaba ya de camino una flota holandesa, porque les han visto en Canarias, entre las islas Tenerife y Gran Canaria. Bueno, ahora estoy enrollándome mucho, ¿no? Pero tenemos que volver a Balduino Enrique. Pero Sí. ya lo notas que ¿por qué ya estoy tanto tiempo con esto? Es muy amplio y a veces pienso a lo mejor un poco demasiado amplio para mí, porque Ok, pero hay mucho. de alguna manera su conocimiento de ingeniería lo ha ayudado a entender, vamos a ponerle las mecánicas que están manifestándose durante estas batallas o no sé si Sí, hay algún tipo de conexión no, ahí. bien pregunta. Bueno, en realidad, la simple pregunta, ¿qué era el alcance de un cañón en esta época y era fácil de hundir un barco? Sí, Es difícil. Entonces yo fui aquí en Madrid al Museo Naval, donde hay unas personas con mucho interés y, bueno, pido cita y voy allí y hablo con ellos sobre corrientes, viento, movimientos de barcos, cómo influye este en los cañones y me cuentan, porque ok. luego esto va a ser también muy importante para la entrada en Puerto Rico, que tú, Ramón, lo conoces muy bien. Pero Sí, si nunca lo has visto, es difícil imaginar cómo es la situación, ¿no?
Entonces, claro, yo entiendo a esas personas, sí, pero los de las balas y qué tipo de balas tenían y cómo lo tiran, era para mí campo nuevo. Sí, Y que él me ha introducido un poquito en todo esto era ajá. Manuel Minero, persona que tú conoces. Sí, él Eh, participó en el podcast y él me proveyó unos sí, datos sí, para y este él episodio. sabe mucho de esto y me ha llevado a entender este mundo. Lo único que estoy pensando ahora mismo es que voy a volver a traer este pequeño, no sé si es una controversia, pero yo la traje a colación por primera vez en otro episodio. Sí, Y es que hay un suceso en Puerto Rico, es un ataque inglés. sí, Me habían aclarado que probablemente se refiere a un corsario apellido Hawking. sí, Y sí, hay un episodio en el que supuestamente, esto yo lo leí en un libro en la escuela, que él ataca y que en algún momento él se encuentra, su embarcación se encuentra dándole la espalda al castillo del Morro sí, y que entra un impacto de bala hacia la cabina del capitán y le hace daño a alguien. sí, No recuerdo bien exactamente los sucesos, pero siempre me he quedado con eso en la mente. sí, Y me pregunto cuán cercano habrá tenido que estar para que una bala, porque no estamos hablando de una bala de cañón, estamos hablando de lo que sería, y esta, la terminología de este tipo de cosas no la tengo muy clara porque yo no me especializo mucho en armamento y cosas de esas, pero sí, un rifle, arcabuz o lo que sea. sí, sí, Entonces, a mí me resulta bien difícil creer que número uno, la persona experimentada en operaciones navales sea lo suficientemente ingenua como para estar cerca de un fuerte con cañones apuntándote y sí, dándole a la espalda, que muchas personas que saben sobre embarcaciones saben que la embarcación, el punto más débil es la espalda. sí, Si tú la atacas por la espalda, le vas a hacer muchísimo daño, versus si la atacas por los costados. Eh, Ese es número uno. Y número dos, ¿cuál es el alcance de este tipo de armamento? Y si es incluso posible que una de estas balas pueda llegar a esa distancia y sí, hacerle daño a una persona. No sé. sí. Bueno, de los cañones, ¿no? Ujú. Es según me contaron aquí, ¿no? Pero depende de muchísimos factores, ¿no? Que con cierta precisión, aunque me dijeron que era una especie de lotería, porque siempre se cambian un poco las circunstancias, la temperatura del cañón, el polvo que ponían, perdón, pólvora que ponían, y dijeron unos 250 metros con cierta precisión, pero era siempre un poco de suerte. Y con las balas es un poquito, porque esto lo explican en los textos sobre lo que pasaba en Puerto Rico. Eh, bueno, tú sabes bien cómo es el morro. Y Sí, tenías ahí la campanada con el césped, para llamarlo de una otra forma, donde los holandeses hacían muchas trincheras, ¿no? Trincheras, ¿te lo digo bien? sí, no, lo dijo perfecto. Sí. Pero Entonces acercaron allí fácilmente, porque mataron varios. sí, Pero a lo mejor era un poco de suerte también, es difícil de decir. claro, claro, claro. No le voy a quitar más tiempo en ese tema. Vamos Sí, entonces a seguir con lo que está explicando. Me parece muy interesante sí. todo lo que ha Bueno, entonces, traído. ¿qué pasa? Entonces, con la flota de Baldwino Enrique, Sí, deciden, después haber perdido unos 700 personas en las costas de Brasil por enfermedad y todo tipo de cosas, imagínate las pérdidas, que una flota iba a África, otro volver a casa y Baldwino Enrique se dirige al Caribe. Y claro, este encaja con la propuesta que él ya ha hecho hace muchos años, ¿no? Donde el State General, cuando estaban hablando de qué va a ser esta compañía. ujú. Entonces, bueno, pasa por varias islas, va lento, pasa de todo. Hay una tormenta en que pierde 3 barcos.
de estos barcos jamás se ha ido algo y llega al final con 17 barcos y llega a Puerto Rico. Y claro, sin pensarlo mucho, él ataca con 14 barcos. Si lo lees los escritos de Johannes de Laat, parece es un ataque bastante sorpresa, pero si lees los escritos del manuscrito de Diego de la Raza, que es un manuscrito muy importante, el original se encuentra aquí en la Real Academia de la Historia, en la calle León, aquí en Madrid. Lo he tenido en mis manos. Wow. Y de esto hay una transcripción hecho, ¿no? Posterior, aunque sigue el texto en castellano antiguo. Entonces, a veces es difícil de leer, ¿no? Pero ahí puedes leer que el día antes ya iban caballos por las playas porque veían algunas velas, donde vienen, el comandante o el gobernador, el señor Aro, ya prepara gente, mueve gente, llama por ayuda. Bueno, pasa un cierto tipo de cosas, ¿no? Juan de Aro. Juan de Aro, sí, para que están mejor preparados. Y lo que hace Baldurín Enrique es una especie, bueno, si lo leas, bueno, después de 3 días ya te das cuenta, chico, no te va a salir bien esto. Era muy arriesgado de meterte con esos barcos por la entrada del puerto, pero luego anclar donde la puntilla, bueno, sabes dónde está, ¿no? Donde Sí. ahora hay un aparcamiento que se llama igual. Pero es difícil, porque claro, una vez metidos tus barcos allí, ¿cómo vas a salir? ¿No? Porque hay que entrar otra vez, hay que dar la vuelta y hay que pasar otra vez por el moro. Muy complicado. Pero él pensaba, nos metemos aquí y les vamos a encerrar y como no tiene agua, no tiene poca munición y tiene poca comida, le conquistamos muy rápido. Pero ya vean enseguida que cada noche hay allí movimientos con barcos que vienen en la playa, que los españoles llevan suministros, etcétera, etcétera. Y empieza una guerra, bueno, difícil, pero que está muy bien escrito, ¿no? Entonces, el manuscrito de Diego de la Raza cuenta muchísimo más detalles que lo que sabemos en Holanda sobre esto. Entonces, es una cosa importante en mi libro es ampliar los escritos de Johannes de Laat con el manuscrito de Diego de la Raza, que son unos 8.000 palabras, es mucha información. Y coincide muy bien porque los dos utilizan fechas para anclar hechos, entonces lo puedes unir bastante fácil. Ok, déjame añadir el contexto del tiempo, por favor. Sí, perdón. Y estos datos me los provee Manuel Minero. Sí, Él me cuenta que las 17 embarcaciones se avistan el 24 de septiembre de 1625. O sea, que estamos hablando de septiembre. sí, es Y correcto. el último comentario que deseo añadir ahora es que yo lo voy a traer a él precisamente para esas fechas, para hablar sobre ese ataque con más profundidad, sobre el ataque de 1625. Pero sí, nada, eso era todo el contexto del tiempo. Ese septiembre de 1625 que están ocurriendo estas cosas en Puerto Rico. Correctísimo, sí, sí. Bueno, allí hay mucha intervención. Lo que es interesante, lo que pasa con un barco que se llama Medemblik, ¿no? Que al final no puede salir. Y ahí ya ves también un poco los problemas con los cañones, porque los españoles llevan o sacan desde el moro cañones y les mueven cerca donde la puntilla. El barco ¿cómo se dice esto? Se ha quedado bloqueado, no lo puede mover, ¿no? En el puerto y durante días están tirando balas a este barco, pero no consiguen romperlo. Entonces, romper un barco con balas era también complicado, no es tan fácil, ¿no? Con la madera y tal, bueno, a veces entran las balas, a veces no, se pueden rebosar, ¿no? Que vuelven hasta la bola puede tocar el agua antes y se va otra vez hacia arriba, era muy difícil, ¿no?
y no lo consiguen, ¿no? Aunque los holandeses van, lo dejan al barco, lo abandonan, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que pasa con todo esto. Entonces el libro de Manuel Minero explica esto bastante bien. Y era también una ayuda para mí porque los textos en español antiguo son difíciles. Entonces, para traducirlos al holandés, cada ayuda es bienvenido, ¿no? Muy interesante. Sí. Entonces, lo que pasa ahora, ¿no? Porque ya estamos al finales o en septiembre, octubre de 1625, la flota con sus barcos ahora solo 13, ¿no? Va por el mar Caribe y pasan por muchas islas, ¿no? Que está bien escrito en el texto de Johannes de Laat, y llegan al 18 de febrero de 1626, que ya hacemos un salto en el tiempo, conquistan en el camino muchos barcos, intentan entrar en Santo Domingo, pasan por la isla Martinique o Martinica, creo en español, Sí. y llegan otra vez donde el sal, en Punto de Araya, en Venezuela. Pero los españoles ya habían creado allí un fuerte. Hay una batalla muy corta. Los españoles se van a la fuga, conquistan el fortín, pero salen en 3 días otra vez. No les interesa quedar allí. Ok, Un poco raro. le tengo Sí, una pregunta. ¿Sabe de sí, casualidad cuáles son los puertos en donde ellos atracan? Porque si salen de Puerto Rico en octubre, por ahí, en sí, sí, 1625, ya en febrero sí, está en otra parte del Caribe, sí. naturalmente tuvieron que haber Sí, muchos buscado sitios, abastecimiento sí. en otro lugar. Pero algunos que me recuerdo es Isla de Mona, otra isla que se llama Saona, Santo Domingo, Dominica, ya lo he dicho, ¿no? Martinique, y hay, Ujú. hay varios más. Entonces, ellos Interesante. sí, también mandan barcos por delante, miran si hay defensas, hay peleas con españoles, a veces abren fuego, a veces les dejan en paz, a veces negocian por comida, bueno, pasa de todo, ¿no? En esos caminos. Se muere gente, por supuesto, buscan, ¿cómo se llama esto? Para hacer fuego en los barcos, para cocinar, ¿no? También les hace falta esto. A leña, Y leña. leña y agua para beber, ¿no? Ujú. Entonces están continuamente preocupándose de esto. Y donde llegan en Venezuela es la península de Paria, ¿no? Donde está el punto de Araya. Pero se queda un poco de tiempo. Y otra vez van un poco sin mucho rumba por el Caribe. Esta vez pasan por Bonaire, isla todavía holandesa, Sí. por Jamaica, La Española, Isla de Pinos, otra vez muy cerca de Puerto Rico están, pero no entran de nuevo, no lo intentan otra vez. Mencionó Mona, y Sí, Mona es una isla perteneciente al archipiélago de Puerto Rico. sí, están muy cerca, sí. Entonces, Casi pasan allí, sí. me pregunto qué habrán obtenido de esta isla relativamente pequeña, porque hasta donde tengo entendido es una isla deshabitada. Sí, bueno, no sé muy bien. Esto no sé ahora contestar. Tengo que analizar más en detalle No, si hay algo escrito sobre esto. sí, Sí, no, y es muy interesante esa isla porque lo más loco que he escuchado sobre ella, y sí. creo que a usted también le va a parecer bien interesante el dato, es que alguien los otros días me menciona que en esa isla supuestamente los alemanes llegaban en submarinos durante la Segunda Guerra Mundial Ah, es esta historia. Ah, ya, y, ya, y ya. sacaban guano. Y yo, bueno, me parece muy difícil de creer eso. Ah, Pero vale, en vale. cuanto a la isla de Mona, se han escuchado una serie de cosas que yo me quedo como que... Vale, vale. Oye, Ramón, muchas gracias. Me he hecho un apunte porque tengo que profundizar un poco más, ¿no? Esto, a ver, si encuentro algo en los eh, textos de Johannes de Laat, lo que han hecho en Mona, lo voy a poner no, más en no, detalle. Sí, agradecido, ¿no? sí, interesante, sí. Sí, no, excelente. Me alegra mucho saber que de alguna manera aporte a eso. Pero sí, la isla de Mono es bien interesante. A mí me gustaría saber si hay una persona experta. Lo dudo muchísimo, ¿verdad? Porque, pues, una isla deshabitada. Pero es una isla que ha tenido cierta participación y tiene unas historias bien curiosas. Esa de los submarinos, yo Sí, dudo muchísimo que eso haya pasado porque
Puerto Rico estaba muy fuertemente resguardado por los norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial y Sí. la isla de Mona está muy cerca. Entonces, número uno, pensar que alguien puede establecer una operación para de forma industrial sacar guano de esa isla Ujú. y meterla en submarino, eso me resulta bien difícil de creer. Vale. No digo que es imposible, Sí. pero a priori no me parece algo plausible. Bueno, pero yo lo cojo, la isla de Mona, a ver si encuentro algo más. A veces tampoco hay saltos de semanas en el Ujú. narrativo de Johannes de Laat. No es cada día, Sí. ¿no? Si no pasan muchas cosas interesantes, él salta también, ¿no? Entonces, no es un diario día a día, ¿no? Solo cuando hay hechos y además, claro, escrito con enfoque holandés, es decir, las victorias muy grandes y las derrotas muy cortos. Pero una pregunta, Sí. hasta donde usted tenga conocimiento, ¿las bitácoras de estas embarcaciones se conservan? Bitácul, no sé muy bien qué son. La bitácora es El diario. el Los diario de la embarcación, que donde el capitán dice, a la- tal hora hicimos esto. Eso es una cosa que no he mencionado. Sí. La situación, esto es muy, bueno, no está muy bien, porque han pasado varias cosas. Ujú. Entonces, primero, los archivos, ¿no?, de la Compañía Occidental de las Indias estaban en Ámsterdam, en el West-Indische Huis, lo llamamos. El edificio existe, ahora es un hotel, ¿no?, que significa Casa de la India Occidental. Y en, en 1821, creo, han vendido esto como fuera en una aucción, ¿no? La Si, subasta. una subasta, perdón, si Sí. fuera papel para tirar. Pues no se han quedado, no existen. Oh, Sí, se ha partido mucho. Entonces, estas cosas pasan también en Holanda, que perdemos cosas. En 1821 ha pasado esto. Y tu pregunta de los diarios a bordo de estos barcos, en esta época era normal que alguien lo ha cogido y lo utilizaba. Y este alguien era Johannes de Laat, porque él, ¿no?, en sus escritos lo ha utilizado claro. y luego lo ha tirado. No existen, no existen. No. Sí, era una Wow. práctica, no digo habitual, pero hay un comentario de un historiador holandés muy importante que llega a la desesperación, ¿no? Qué pena que no tengo esto, porque no puedo mirar lo que ha escrito, los que son los fuentes de Johannes de Laat. Y claro, a mí me pasa exactamente lo mismo, porque luego en lo de State General, Ujú. este sí hay en Holanda. Esto existe de todos los años. Pero la Compañía Occidental de las Indias entra, pero son solo una frase que ha pasado algo o se ha muerto esto. No explican ningún detalle del por qué, en qué fecha y cómo ha sido. Son actas que hay alguien escribiendo lo que están hablando y dicen, ha pasado esto y nada más. Mm. Y luego, también grave, los actos de la propia compañía, ¿no?, del órgano más alto de gestión de la compañía, Sí. solo han sobrevivido año y medio, más o menos de junio de 1623 hasta finales de 1624. Entonces, lo que pasaba luego, hay poco, pero hay muy poquito. Y complica todo esto muchísimo. Por esto, estoy intentando, pero claro, no es fácil, ampliar esto, no con documentos que encuentro en Holanda, pero cosas que encuentro aquí, en España. Y por esto es el manuscrito de Diego de la Raza, Ujú. por ejemplo, ¿no?, es tan importante, ¿no? Porque lo que hay ahí escrito, estos detalles, no sabemos en Holanda. Ok. Entonces, eh, ya me está diciendo que él muere en el norte de Cuba. Sí, sí, porque Cómo él llega claro, entonces hasta Cuba?
Bueno, él va por el Caribe, ¿no? Y entonces intenta y todo tipo de cosas. eh, Están, pero ya hacemos otra vez un salto en el tiempo. El 13 de junio de Ujú. 1626, Sí. la flota está en una bahía que está a la izquierda de La Habana, que se llama Bahía de Cabañas. Bueno, allí conquistan, roban, bueno, pasa de todo. Y luego intentan atacar el puerto de La Habana, el propio puerto, pero los españoles ya están avisados y han bloqueado la entrada, que es muy estrecha, ¿no? Aún más estrecha que la entrada en Puerto Rico, ¿no? Ujú. Parece más un canal que una bahía, la entrada por lo menos, y lo bloquean con barcos, ¿no? Uno al lado del otro y bloquean la entrada por completo. Entonces, él no puede entrar. Y luego los barcos siguen y están en camino de dirección de Bahía de Matanzas y ahora esto va muy rápido. El 26 de junio no se encuentra bien, el 27 de junio le entra o tiene mucha fiebre y el día 2 de julio se muere y se acabó. Y el de Johannes de Laat, el historiador holandés, solo utiliza dos frases para escribir sobre su muerte. No hay más. Entonces, parece, pero claro, es una interpretación mía que tengo que pensar un poco más, Sí. que lo ha decepcionado o no está muy contento, habla un poquito que claro, era una persona importante, pero una frase y se acabó. Hmm. Sí, Me pregunto bueno, si ellos habrán tenido unas interacciones y a lo mejor la visión que tenía el ya a lo mejor, cronista sí, de sí. Balduino no era muy El, el, favorable. el cronista era también bewindvoerder. Ojo, ¿eh? También tenía Ah, acciones. Ojo. claro, claro, no Sí, necesariamente puede haber envidia, bueno, a puede lo haber mejor, sí, y a lo mejor sí, más, conflicto. pero si queremos, pero esto no está basado en ningún fuente, ¿no? No Claro, tengo claro. esto, porque el hijo de Balduino Enrique, Marten, ¿no? También ha sido alcalde de Edam y Ujú. también ha seguido con los negocios de su padre y también ha sido bewindvoerder de la compañía. Entonces, él ha seguido su padre casi al 100%, pero no ha navegado, ¿no? No ha sido nunca comandante de una flota. Entonces, ¿qué pasa luego? Bueno, las tripulaciones de los barcos ya están muy cansados de tanto viaje. Hay Sí. casi un motín porque quieren volver a casa y llevan al cuerpo del Balduino Enrique y llegan el 26 de agosto de 1626 en Holanda y lo entierran a él, al Balduino Enrique, el 3 de septiembre de 1626 en la iglesia de Edam, ¿no? Es el pueblo donde él estaba, o la ciudad, perdón, donde él estaba alcalde y donde él ha vivido. Y ahora, claro, se pone aún más difícil, porque hay una publicación que me costó mucho y era casi un accidente encontrarlo, de 1684, donde hay una descripción de la lápida de Balduino Enrique en la iglesia. Pero allí marcan otra fecha, ¿no? Entonces Ujú. marcan la fecha de 2 de junio de su muerte, que no es correcto. Y para hacerlo aún más complicado, la lápida se ha perdido. Entonces, la iglesia lo han renovado varias veces, también había un incendio, ha pasado muchas cosas, pero la lápida que estaba en el suelo de la iglesia no existe, no se puede encontrar. Que claro, bueno, es también para mí un poco difícil, ¿no? Entonces, estás investigando una persona que no sabemos bien la fecha de nacimiento, no sabemos bien la fecha de muerte, se puede discutir sobre esto, ¿no? Ujú. O sea, a partir de la lápida, tampoco hay retrato, ¿no? Ya he hecho muchísimos intentos a encontrar un retrato, pero claro, como lo que él ha hecho no ha tenido éxito en realidad. Lo de Brasil nada, Puerto Rico tampoco, Venezuela poco, bueno, no era muy
no ha conseguido cosas muy importantes, ¿no? Y claro, si lo miras ahora y vas a Edam para buscar si puedes todavía encontrar algo de él, bueno, en realidad se ha quedado muy poquito. Hay una ventana en la iglesia que está Sí. dedicado a la industria de los pannenmannen, ¿no? La industria de hacer sal, ¿no? De agua salada, donde sale el logotipo de uno de sus edificios que él tenía, ¿no? Este sí, este ha sobrevivido, pero en Puerto Rico hay mucho más, porque allí tenemos la lápida en la catedral, que yo me quedé, vamos, muy emocionado de verlo, donde hay unas frases de la obra Laurel de Apolo de Lope de Vega, ¿no? Que como los holandeses quemaron la ciudad o destruyeron por completo, Sí. Johannes de Laat, una frase, no hay más. Imagínate, él escribe que ponía en fuego la ciudad en todas sus esquinas. Y punto, no hay más. Imagínate los hechos, porque era una pérdida para los españoles enorme. Se quedaron sin ciudad, tenían que reconstruirlo, ¿no? Y también se pierde la biblioteca del obispo, ¿no? Bernardo de Balbuena. Y a este hace la poema de Laura de Apolo de Lope de Vega, hace referencia, ¿no? Y ahí le llaman el fiero Enrique, ¿no? Holandés rebelado, imagínate, ¿no? Robó tu librería, pero tu ingenia no, que no podía. Claro, eso es muy, ya me parece muy emocionante, ¿no? Está bien expresado, ¿no? Pero yo escuché el comentario de que esa biblioteca en ese punto histórico era quizás la biblioteca más importante de las Américas. Posible, sí. Este me dijo Manuel Minero, me lo dijo también. Y además me hizo otro comentario, cosa que yo no sabía, ¿no? Y claro, era muy importante porque Bernardo de Balbuena, ¿no? El obispo, Sí. está nacido en un pueblo que está al sur de Madrid, que se llama Valdepeñas, a unos 200 kilómetros al sur de Madrid. Y sabes, Ramón, en la iglesia allí hay una lápida muy parecida a la lápida que tenéis vosotros en Puerto Rico. Wow. El mismo texto. Entonces fui Muy allí para interesante. verlo, sí. Pero yo no lo tengo muy claro si los fieles en Valdepeñas, ¿no? Saben quién es el holandés revelado. Lo dudo. Pero Oh, está en la iglesia, sí. sí, a lo mejor no saben. No, Puede no, ser que no temo que no. sepan. No, pero Sí. bueno, está bien. Entonces vemos que en Puerto Rico y hasta en Valdepeñas se ha quedado más, ¿no? Sobre Balduino Enrique que en el propio pueblo donde él ha vivido y donde él estaba alcalde. Entonces, me imagino que usted ha tenido la oportunidad de visitar la ciudad de Dam, ¿o no? Sí, sí, ya he estado varias veces, sí, sí, Ok, sí, entonces ha visitado Edam, ha visitado Brasil, visitó Puerto Rico, ha sí. estado en Cuba. Sí, pero por otro, era más bien por Colón. Entonces no he estado yo en esas bahías. Esta parte Ok. no. Estaba en Entonces, Oriente, sí. ha visitado Curazao, que todavía es No, una... no, 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 allí no, allí no. No, Curazao me parece... Curazao era un centro importantísimo de contrabando en el Caribe. hombre, seguro, sí, no, no, holandeses hay siempre algo de contrabando. Ustedes son Sí. negociantes, son negociantes. Bueno, sí, Son sí, negociantes y bien industriosos. sí. Eh, Hábleme un poco de su cultura, cómo, porque yo siempre he visto a la nación holandesa como son bien industriosos, como mencioné, muy dados al negocio y tienen una relación bien importante con el mar. Bueno, en esta época, ¿no? Ujú. Ya lo ves bastante claro, ¿no? Que la compañía occidental y oriental de las Indias tampoco era algo tan extraño, porque ya antes habían hombres de negocios de ciertas ciudades que entre ellos compraron, alquilaron 3 o 4 barcos y lo Ujú. mandaban por ahí a ver si podían ganar algo con esto. Entonces,
este era debido a un gran conocimiento de dónde iban. Entonces, lo de las especias, ¿no? Habían varias expediciones para comprobar si podían llegar allí y lo que había. Y lo mismo pasaba con lo de Brasil. Y lo de Brasil, ¿no? Como era la ruta de Balduino Enrique, lo he investigado un poquito más. Entonces ya había unos holandeses que habían navegado por allí y que han publicado lo que han visto. Entonces hay una publicación muy importante de 1623, ¿no? Que se llaman Toortse der Zeevaart en holandés. En español, puedes traducirlo como, ¿cómo digo esto? Luz para eliminar dónde van los barcos, donde hablan bien claro de la Bahía de Todos los Santos y hasta los caminos a Salvador. Y tenían una especie de un sistema para subir y bajar mercancías, ¿no? Entonces, siempre han tenido una especie de mentalidad de hacer esos negocios. Pero lo que yo veo ahora, cada vez más, los que iban en esos barcos, esta era una vida muy, muy, muy difícil, que era No, nada. definitivamente. Claro, los que ganaron estaban en las ciudades, estaban en Ámsterdam, en Rotterdam, y esos compraron, alquilaron y mandaron, y volvían, y Sí, estaban en su casa esperando resultados. Pagaron bien, pero también con dificultad a los almirantes, los generales, porque eran negocios. Además está documentado cuánto les pagan y no quiero más, no me pagas menos, todo esto. Pero el resto, muy triste, cobraron al volver. Y si no vuelves no había dinero. Bueno, sí. sí era. Ese comentario que usted hace sobre la vida dentro de una embarcación es algo de lo que yo puedo hablar por experiencia propia. Aún ahora, en el siglo XXI, ser parte de una tripulación en una embarcación es bien difícil. Sí. Yo estuve en la Guardia Costera de los Estados Unidos y estuve en una embarcación de 100 y pico de pies con una tripulación de 100 y pico de personas, 110 personas por ahí. Y no hay privacidad. Los turnos que se hacen, 4 horas durante el día, 4 horas durante la madrugada. Estás afuera en el puente cogiendo frío. O sea, es una experiencia fuerte incluso para los marineros de hoy. No quiero imaginar lo peor que era eso para ¿verdad? Un marinero en el siglo XVI, siglo XVII. Esas condiciones eran, me imagino, pésimas y la higiene terrible. Oh, no, si me lo pienso, ni lo quiero ni pensar, ¿no? Lo que había en estos barcos, ¿no? Pero si vuelvo a tu pregunta, entonces estaban muy abiertas en descubrir el mundo, pero siempre enfocado a hacer negocios, no como los españoles que iban y se quedaban allí a vivir, construir hospitales, construir universidades, mezclarte con la población, llevar la religión. No, holandeses no. Como máximo un punto donde tenían algunos almacenes bueno, estaba completamente enfocado en hacer dinero. Puramente Negocios. comercial. Comercial, sí, sí. Con cierta participación del Estado, sí. Porque, claro, como tenían lucha con los españoles en los Países Bajos, ¿no? Sí. Para llamarlo así, o en los 7 provincias, que es mejor dicho de esta época, también intentaron hacer daño a los españoles fuera de esos terrenos. Entonces, atacarlas. Brasil, Puerto Rico y lo que ha pasado después, ¿no? Han continuado luchando, peleándose contra los españoles. No, eran enemigos, pero terribles. Sí. Holandeses, franceses, Todos, españoles, todos, sí. ingleses, todos, Entonces todos ellos se... sus Ajá. guerras en el continente, ¿no? Se movían poco a poco al Caribe y a los otros lugares del mundo. Sí, mire, usted me ha hablado de la publicación en varias ocasiones que está trabajando sobre este tema. Y dígame el nombre nuevamente. Bouwen,
Heinz Ok, ok. Zohn. Bouwen Heinz Zohn. ¿Esa Sí. publicación que usted está haciendo sobre él la está escribiendo en holandés o De en momento, español? no, de momento en holandés, porque claro, ahora entramos en un tema muy difícil. A Ujú. ver, Ramón, ¿cómo te explico esto? Lo que yo quiero Sí. es hacer una publicación, pero no para historiadores, para decirlo al público general, de tal forma cuando abres el libro, veas a lo mejor unas fotos que te llaman la atención y el primero que vas a pensar es, yo quiero ir allí. Esa es un poco la idea que yo tengo. Entonces, claro, con Puerto Rico, la ciudad antigua es muy bonito, espectacular, ¿no? El Moro es una cosa tremendo. Entonces, Sí. es fácil, ¿no? Para hacerlo. Pero otras cosas no son es tan evidente, ¿no? Entonces, estoy trabajando en esto porque, claro, tienes muchísimos hechos, pero claro, un libro de fecha pasa esta fecha, este no quiere producir esto. Y claro, hacer esto en español, ya lo notas, mi conocimiento del español es difícil. Entonces, no es suficiente. Entonces, tiene que ser algo que se lea fácil y que cuando empiezas a leer, sigues leyendo. Eso estoy intentando. Mm. Una vez acabado, y me faltan varios meses, quiero llevar mi texto bruto a algunos expertos, a ver lo que opinan, hágalo distinto, qué podía mejorar. Y luego entramos en la historia a encontrar un editorial, que no es nada fácil. Pero como en Holanda ahora se habla mucho de estas compañías, a lo mejor hay posibilidades que alguien lo quiera editar. Está siendo muy modesto con su dominio del idioma. Bueno, Yo le voy a recalcar, usted habla un excelente español. No debería tener ninguna duda de que su español es bastante bueno. bueno, muchas gracias. No he Pero a tenido ningún veces, problema entendiendo nada de lo que me ha dicho. bueno, muchas gracias, Ramón. Pero yo lo Sí, noto que por esto escribo en holandés, ¿no? Porque hay que utilizar otras palabras que estas palabras están blanco y negro. sí. Y de hecho, el hecho de que su español sea tan bueno cuando su lengua materna es el holandés, pues es más sorprendente aún, porque el holandés es una lengua bien difícil. Es Obviamente correcto. para usted no lo va a hacer, porque es su lengua materna, pero es una lengua bien complicada de aprender. Sí. Entonces yo, Y pasa un poco lo mismo, ¿no? Que el español, el holandés antiguo, sí, el mano de Johannes de Laat, bueno, un 70% lo leo muy bien, pero el 30% que queda es a veces muy difícil. Y lo mismo pasa con los textos en el español antiguo, ¿no? El texto de Diego de la Raza es complicado porque lo hablo aquí con amigos que saben, dominan español perfecto, periodistas, lo enseño. Oye, esta frase que puede ser, y también lo dicen, que no está tan claro. Tiene otra forma de expresionarse, ¿no? Y a veces salen textos ambiguos, que no está claro. ¿Quién hace la acción y quién lo recibe? Muy difícil. sí, pero En yo holandés pienso, igual, pasa lo mismo. para usted hubiese sido muchísimo más fácil aprender alemán o quizás inglés antes que español. Eso es verdad, sí. Sí, pues son más similaridades. Sí, esto es más fácil para mí, sí. Sí, pero de nuevo, no sea tan modesto con el español. Vale. Un buen dominio sobre el idioma. Vale. Bastante bueno. Entonces, ese es exactamente su proyecto al que está dedicando todas sus energías actualmente, ¿no? Sí, todos los días, como mínimo un par de horas, para hacer los textos, mejorarlas, hacer notas que tengo que investigar todavía, lo que me Ujú. falta, porque Sí, y la época en que nace Baldovino Enrique, ¿no? La guerra que llamamos en holandés la guerra de 80 años, ¿no? Contra los españoles. sí, Allí vemos en Holanda que vamos a pensar, se está cambiando la forma como mirar a esto, porque allí entramos un poco en la discusión de la leyenda negra. Entonces los protestantes utilizaron ya de poner mala publicidad sobre los españoles de una forma espectacular, con muchísimo éxito. sí. Entonces, hay cosas históricas que vemos ahora que no son correctos y acaban de salir en Holanda.
Entonces, mirar a esta época y describirlo un poquito para entender mejor en qué momento, ¿no? Y qué pasaba en Edam y para qué, es difícil. Me cuesta de verdad mucho tiempo. No esperaba yo esto. Estaba meses mirándolo. Y si lo miras, lo que escriben historiadores importantes en Holanda hace 20 años de esto y lo que dicen ahora, se va cambiando. Es muy Claro. curioso, es muy curioso. Sí, definitivamente. Entonces, eso que usted menciona sobre la leyenda negra es bien Claro, importante porque todavía mucho de ese discurso se sigue repitiendo como si fuera auténtico, como si fuera la verdad. sí, sí, Y yo tengo un episodio junto con un historiador puertorriqueño, Pablo sí, Crespo Vargas, en sí, donde él clarifica muchas cosas sobre la Inquisición, claro, sobre el sí, Santo sí, Oficio, que claro, se han sacado de contexto, se han exagerado para pintar a España y a su cultura como una... bueno, exacto, exagerarlo, sacarlo de proporción y crear una mala reputación a España. claro, sí. Y yo veo ahora ejemplos bastante claros, bueno, bastante, veo ejemplos, ¿no? Porque lo que ha pasado hace 3 años, había un programa en la televisión de Holanda sobre esta guerra y allí hablan muchísimos historiadores. Ahí ya lo veas que están cambiando la opinión, que claro, lo que hacían los españoles también lo hacían los holandeses, los católicos, los protestantes. Este era una guerra civil, puro y duro, no era otra cosa. Pero claro, llegar a fuentes que lo demuestran es difícil. Pero bueno, lo estoy mirando porque también algo sobre esto quiero mencionar. Pero en Edam no han tenido tanto lucha. En Edam, de un día al otro, el sacerdote católico, ¿no? Va a dormir y el día siguiente se despierta y es protestante. Quitan los estatuas de la iglesia y él es domine, ¿no? Decimos, o sacerdote, ¿no? De los Mm. protestantes. Y no había tanto lucha. Allí era relativamente suave. Pero en otros sitios no ha sido así. Ha sido muy difícil. Había muchos intereses. También la Casa de Naranja, ¿no? Que venían de Alemania, perdieron cosas. Entonces, en Holanda tenían allí tierras y, claro, entraron porque quisieron reconquistar esto, ¿no? Entonces, utilizaron muchos la religión como entrar de una u otra forma en este conflicto y intentar tener la población a tu mano o Mm, en tu mano. mm. Complicado, ¿eh? Sí, definitivamente hay muchas cosas que matizar y muchas cosas que reinterpretar. Por eso es que yo insisto mucho en que, y estoy hablando ahora a la audiencia, si tú es una persona que leyó un libro de historia de hace 20 años atrás y eso es todo lo que usted conoce, sepa que muy probablemente si usted coge un libro sobre el mismo tema hoy, van a haber muchas cosas diferentes, Sí, van a haber sí, muchas cosas que han sido desmentidas, sí, clarificadas. La historia es algo en constante cambio que tiene muchísimas cosas entrando, muchísimos intereses, muchísimas perspectivas y hay que estudiar mucho sobre historia para entenderla a cabalidad. No solamente es cuestión de leer una autoridad o una persona y quedarse con eso y pensar que eso es lo que es, porque se le está haciendo, no se le está haciendo un buen servicio. Y este comentario lo hago particularmente dirigido a personas que supuestamente comparten contenido histórico. Hay que tener mucho cuidado con eso también. Hay muchas personas así dentro de este tipo de ambiente. sí, correcto, sí. Y es a veces también muy difícil cómo lo escribes, Ujú. ¿no? Lo que, por ejemplo, para mí era muy difícil, he pensado meses, ¿qué escribe yo sobre los esclavos? Porque claro, si lees los textos, utilizan palabras que ahora mismo en Holanda mejor no utilizarlas, ¿no? Y claro, he tenido, yo creo, en ese sentido algo de suerte, porque el ministro presidente de Holanda hace algunas semanas ha dado de forma muy oficial, ha dado una excusa muy grande, ¿no? Sobre el papel del gobierno de Holanda en los esclavos. Entonces ha hecho un recurso, un discurso
en un lugar muy importante, el National Archive, donde están estos archivos del Staten General, donde yo he estado también, ¿no? Mirando estos libros, entonces un lugar importante. Y claro, el texto he utilizado yo casi uno a uno, lo puedes citar lo que él dice, ¿no? Entonces, él habla de esto en ciertas palabras que son para mí muy interesantes de utilizar, porque es algo que hace el libro, lo que está escribiendo, actual, ¿no? Por un lado dices que en la Compañía Occidental de las Indias tenía una comisión que investiga en 24 horas, dicen, venga, vamos por los esclavos, para ahora decirlo muy rápido, ¿no? Y mira, unos 400 años más tarde, el impacto era tan importante que el ministro presidente de Holanda tiene que pronunciar un perdón general, ¿no? A toda gente afectado por los esclavos, ¿no? Entonces, claro, estaba yo muy contento con esto, pero ya lo ves que la historia es muy vivo, este no acaba nunca, este sigue, sigue, sigue. Y Sí. siempre vas mirándolo a lo mejor un poco de otra forma, ¿no? Definitivamente. Eh, sí, hay mucha tela que cortar y yo personalmente estoy en una especie de, no vamos a decirle cruzada, porque es muy fuerte, pero tengo planes de traer expertos en temas africanos, no solamente desde la perspectiva de la esclavitud, porque por lo menos en Puerto Rico se ha tenido el problema histórico de que siempre que se habla de la comunidad africana o de la afrodescendencia, Sí, inevitablemente se habla sobre la esclavitud y claramente es un tema importante, pero claro. no es la única perspectiva con la cual se puede hablar sobre sobre África y sobre la afrodescendencia. Y es muy importante eso. Yo estoy comprometido con eventualmente traer expertos sobre ello. Ya tengo unos cuantos en mente, pero ajá, eso está en planes. Sí, Entonces, creo que bueno, no hemos. Pues no me voy a dar el crédito, esto todo lo ha dicho usted con un esfuerzo increíble y muchísimas horas de trabajo al día y muchos años. Así que yo le doy las gracias por, primero, la disponibilidad y segundo, por aclarar muchísimas cosas sobre, lo voy a decir en español, Balduino ah, Enrique. bien, lo llamamos en español, seguimos con Balduino Enrique, porque hasta en holandés no es claro, entonces es lo más fácil, sí. Sí, yo le voy a dar seguimiento tan pronto usted termine esa publicación y todo lo demás. Si quiere, me puede mantener al tanto y las Bueno, actualizaciones que se puedan hacer se hacen para que entonces la gente sepa en dónde está, cuál ha sido el progreso en esta investigación que está haciendo sobre esta figura bien importante en la historia de las Américas y el Caribe. ¿Ok? muy bien, muy bien. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por la oportunidad. Un honor para mí estar como participante en tus podcasts y muchas gracias por haber aguantado mi español. Ah, no, 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 definitivamente. Pues, muchísimas gracias a usted. Excelente episodio. Seguiremos en contacto. Y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.